ya tenemos listo tenemos a Joaquín Robles Linares, porque el domingo, el lunes, es un aniversario más del asesinato de León Trotsky aquí en México. Era el hombre más perseguido por José Stalin después antes de la Segunda Guerra Mundial, creo. Y aquí lo vienen a matar, aquí en México, por orden de Stalin. Pero los detalles sobre este caso, que es un evento histórico a nivel mundial, incluso soy en México, y lo tiene muy bien documentado nuestro historiador de cabecera, Joaquín Robles Linares. Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Pues muy buenas noches, espero que estén bien, que todo esté perfecto por allá. Muy bien, gracias a Dios. Pues fíjate que sí, y qué bueno que lo traemos a colación, porque fue un evento que sacudió a la prensa mundial y además que quedó marcado como algo histórico, porque hay que recordar que la historia tiene derecho de admisión, no todo es histórico. En este caso, estamos hablando de un personaje fundamental del siglo XX, León Davidovich Bronstein, apodado Trotsky. Se usaba en esa época ese tipo de apelativos, así como Stalin, que tenía otro nombre, era georgiano. En este caso, estamos viendo, este es Bronstein, Trotsky nace en Ucrania, hoy tan famoso Ucrania. Él nace al interior de una familia de origen judío, es ucraniano, y desde muy joven, evidentemente, dio dotes de una inteligencia superior, se graduó de leyes, un estudiante excepcional, pero tenía el ánimo precisamente de revolucionario. En esa época ellos vivían bajo el régimen zarista y obviamente él se involucra en los movimientos libertarios de la época a combatir el régimen zarista de la época. Y es así que Trotsky se empieza a hacer un nombre alrededor de Vladimir Ilich Lenin, y se convierte en el brazo derecho de la revolución rusa. Tan es así que el hombre que ustedes están viendo ahorita es el creador del Ejército Rojo. Así es. El fundador del ejército soviético, que después sería una máquina de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Su fundador es este estudiante de derecho, intelectual, que además se caracterizaba por dos características también muy, muy interesantes. Era un gran orador, pero al mismo tiempo era un gran escritor. En comparación de su rival, que en este caso era Stalin, que no tenía ni las dotes oratorias ni los vuelos intelectuales que tenía Trotsky. Trotsky se convierte en el sucesor prácticamente inmediato de Lenin a su muerte. Lenin, hay que recordar que tuvo un accidente vascular cerebral, quedó imposibilitado, muy, muy mal, y con el tiempo muere. Pero para la política del Partido Comunista de la época, pues Stalin salió más adelantado y al final termina imponiéndose ante el aparato soviético y dominando a todas las estructuras del partido, aquel georgiano vengativo, hijo de un padre alcohólico al que le pegaban, le daban unas palizas de niño, y además con una dosis de sangre fría y con aquella persecución ante los enemigos hasta matarlos, que era Stalin. Así rompen aquellos, y Trotsky, como rival de aquella revolución, se convierte en un perseguido. Y como decía Hilario ahorita al principio, no nomás se convierte en un perseguido, se convierte en un paria. Nadie lo quería recibir. Nadie. Había estado en un exilio interior en la Unión Soviética, de ahí tiene que emigrar a Turquía, va cambiando de países, los países le negaban la entrada, nadie se quería pelear con la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 30, nadie se quería pelear con aquel experimento. Hay que ver también que en la época, esos años de los principios de los 30, había mucha gente en el mundo que le tenía fe a aquel sistema y que pensaba que era la solución a los problemas de la humanidad. Así en México también había una gran simpatía por Stalin en muchos de los grupos sociales y políticos de la época. Tan es así que Trotsky, a pesar de que tenían la misma ideología, lo veían como un rival de Stalin, que pomposamente lo llamaba
la clase política de izquierda de la época, el padre de los pueblos, háganme el favor. Pero el caso es que Trotsky se convierte en un paria, nadie lo recibe, y el último lugar donde llega a estar es Noruega, y Noruega, pues vecino de la Unión Soviética, le tenían un pánico enorme, le piden que se vaya. Es ahí donde entra el general Cárdenas, y Cárdenas la piensa muy bien y le ofrece el exilio. Y no nomás le ofrece el exilio, le da las seguridades de que aquí no le va a pasar nada. Hay que recordar que para esa época, estamos hablando del 37, Trotsky había sido también hostigado por los agentes de la NKVD, la que después sería la KGB, pero le habían matado un hijo, a León Sedov, a su hijo mayor, el único hijo hombre, lo matan los agentes de la NKVD en París. A la hija la habían dejado arrestada en la Unión Soviética y le habían matado a dos yernos a Trotsky. La hija la mandan muy mal, en un estado físico, la dejan que se vaya a Alemania, muere de tuberculosis y Trotsky se trae a los nietos a México. O sea, era un hombre perseguido, amenazado, acosado, pero además que había sido, los miembros de su familia habían sido asesinados. Así llega él a México en 1937. Se aloja en Coyoacán. Obviamente hay una gran efervescencia a nivel mundial por lo que había sucedido. Y hay una frase de Cárdenas que me llama la atención cuando le dicen, oiga, pero usted no viola los principios de la izquierda internacional a darle alojamiento al enemigo de Stalin. Mira, yo no sé, le dice, de los principios de la ideología internacional. Lo que yo no violo son mis principios, que a fin de cuentas son los que valen para mí, que es darle asilo a un perseguido político. Así llega, pero aún así las amenazas ante Trotsky continúan. Hay que recordar que el gran pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, el coronelazo, atenta contra la vida de Trotsky. Se mete una noche junto con otras personas y ametrallan la recámara de Trotsky. Trotsky se esconde abajo con su nieto, Esteban Volkov, que acaba de morir de 97 años, ahora en junio, papá de la doctora Nora Volkov, mexicana, que es norteamericana y es actual directora del Instituto contra las Drogas en los Estados Unidos. Ustedes la van a ver, es una doctora con un gran prestigio. Ah, caray, no me la sabía. Y además, era nieta de Trotsky. Es la bisnieta de Trotsky, Nora Volkov. Ustedes la pueden ver incluso en reportajes o la van a ver en entrevistas. Es una médica mexicana prestigiadísima, es bisnieta y es a su vez hija de su nieto, de Esteban Volkov, que acaba de morir. Tan es así que en aquel atentado al nieto, afortunadamente no les pasa nada, los balacea Siqueiros y le rozan un dedo de un pie que hasta los últimos días de su vida batalló el nieto con esta herida. En esta situación estaba Trotsky y es donde viene un asunto muy interesante. Yo recomiendo muchísimo, pero así muchísimo, una gran novela de Leonardo Padura que se llama El hombre que amaba a los perros. Muy buena, muy buena. La historia, es buenísima, es la historia precisamente de la conspiración para asesinar a Trotsky hasta que consuman el asesinato. Pero además, más allá del personaje de Trotsky, que es un hombre de su siglo, además muy interesante, es la narración del asesino, de Ramón Mercader del Río, un catalán que había nacido en una familia pudiente, rica de Cataluña, con una madre media estrambótica que se había afiliado a las corrientes anarquistas, bueno, y que tenía una gran influencia en él. Este señor, el que están viendo ahorita, fue el asesino de Trotsky, llega junto con los agentes de la KGB a México, se instala aquí, le crean una biografía muy interesante, Jacques Monard, Frank Jackson, llega y entonces lo primero que hace es acercarse al círculo íntimo de Trotsky con éxito. Enamora a la secretaria, Silvia Agelov, y así logra tener contacto con la familia. Cosa curiosa,
la viuda de Trotsky, es una señora de apellido Sedov, o Sedova, como se dice en ruso, nunca le tuvo confianza, pero aún así, porque venía con la secretaria, él tiene acceso a Trotsky. Y él, un día, una tarde de aquel 20 de agosto de 1940, al pasarle un artículo para que la leyera, acuérdense que Trotsky era un gran escritor, yo recomiendo mucho su obra escrita, es buenísima, además ameno, documentado, un intelectual de altos vuelos. Estaba escribiendo la biografía de Stalin y otros textos que hasta la fecha son muy famosos. Se acerca para enseñarle un escrito, lo revisa Trotsky lentamente y era agosto, hacía calor, pero curiosamente este personaje nunca se quitaba la gabardina en agosto, incluso sudando. Eso lo vieron ya después, y de la gabardina sacó un piolet, que es un pico que se usa para escalar, en el alpinismo, que había recortado él del mango, y le clava el piolet en el cráneo a Trotsky. Trotsky pega un grito terrible que se oye por toda la casa, y no nomás eso, se voltea, lo golpea y lo muerde al asesino. Eso te da una idea de la fortaleza de aquel hombre. Dura 12 horas vivo, muy grave, pierde el conocimiento por ahí de las 12 y muere el 21. Lo interesante de este personaje es la vida, lo convierten a él era una verdadera máquina de matar, como podía ser o decirse hoy en las películas o en los libros de detectives, pero curiosamente jamás dijo absolutamente nada. Todo el mundo pensaba que lo iban a matar en la cárcel y no es así. A fin de cuentas, el que descubre la personalidad es un gran criminólogo mexicano, Alfonso Quirós Cuarón. De lo mejor que Quirós Cuarón, el mejor que empezó a acercarse y empezó a hacerle exámenes y va dando con los papás, va dando, y al final de cuentas aquel criminólogo descubre quién era, y que no era en realidad ni Jacques Monard, ni Frank Jackson, ni nada de lo que él decía. Nunca dijo nada, estuvo siempre callado, sale en 1960, después de cumplir 20 años en la cárcel, lo sacan un día antes, precisamente por el revuelo de la prensa que había, y desde aquí se va a la Unión Soviética. En la Unión Soviética lo reciben también de forma sigilosa, pero lo hacen héroe de la Unión Soviética. Y él, su nombre, actualmente hay un cementerio de los grandes héroes de la Unión Soviética que se llama el cementerio de Kuntsevo. Ahí está él como uno de los grandes personajes de aquel régimen que muere en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Aún así, él regresa después a Cuba, con un cáncer, y muere en 1974. De hecho, las últimas referencias que tienen de este personaje es que se convierte en asesor de Fidel Castro del 70 al 74. Y en la novela se dice el hombre que amaba a los perros, porque gente que lo veía, que no sabían quién era, lo veían con unos perros de origen pastor belga, una cosa así, unos perros que no había, donde él se paseaba por las playas. Curiosamente, Trotsky es un personaje que desapareció en los países que tuvieron el régimen soviético o comunista. Hace unos 4 años me tocó platicar personalmente con el embajador de Rusia en México, aquí en Hermosillo, y platicábamos precisamente de Trotsky, y él me dijo, palabras del embajador hace 4 o 5 años, que Trotsky era un personaje desconocido para los rusos. Así es. Y sí, desconocido. Y me dijo, mira, te recomiendo mucho una serie de Netflix, me dijo el embajador, donde narran su vida. Y además esa serie fue un exitazo en Rusia porque se está redescubriendo la historiografía, el periodismo, la televisión, lo barrió de la historia soviética, no aparecía, y por eso digo que en Cuba se paseaba por las playas, pero los cubanos, a pesar de abrazar el régimen comunista, no sabían quién era, y lo que es peor, no sabían quién era Trotsky. Entonces, es muy interesante y se cumplen
ahora años, con el asesinato de este gran personaje. Yo les recomiendo muchísimo la novela, además de que está muy bien escrita. Fíjense que Leonardo Padura, además de ser un escritor de novelas, también tiene una serie con un detective cubano que se llama Mario Conde, que es un hombre ya grande, veterano de Angola, desilusionado del régimen, nadie lo quiere, pero aún así descubre asesinatos, también se lo recomiendo mucho. Entonces, creo que valía la pena recordar este personaje tan importante de la historia del siglo XX. Habrá gente que está de acuerdo o gente que está en desacuerdo, pero eso no le quita la importancia. Y lo otro, el asesinato y los tentáculos de la KGB que sucedieron aquí en México. Para terminar, nada más les recuerdo algo. He leído reportes de prensa que dicen que México sigue siendo el lugar que más espías tiene en el mundo. Oh, ¿Quién sabe? Así es. Y no pasa nada, pues. Todo es chisme. No sé, capaz de que ahí nos crucemos con algunos, ¿verdad? Pero bueno, eso dicen los últimos reportes de prensa. México es un territorio precisamente de espías. Y si ustedes pasan por la embajada de Rusia en México, se van a sorprender por la cantidad de antenas que tiene. Muy bien. Joaquín, pues muchísimas gracias. Muy completo tu comentario y en torno a la vida y muerte, por supuesto, de Trotsky y su vida en México, ¿no? Tan relevante que fue. Así es. Luego platicamos. Pues bueno, no deja de ser un personaje histórico. Acuérdate, ¿no? que con la Frida Kahlo movió la colita, luego lo platicamos. Con la Frida, fíjate que lo recibe Frida Kahlo, Diego Rivera, grandes personajes de la época, y bueno, se dice ahí que hubo ese tipo de encuentros, ¿no? De afer. Muy Así bien. es. Gracias, Joaquín Robles Linares. No, ahí está. Ahí Gracias, querido Joaquín, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, que la pasen muy bien, y aquí nos vemos próximamente. Claro que sí, muchas gracias ahí. Y bueno, pues interesantísimo ahí el tema de Trotsky, que bueno, pues fíjate, con un saca... Oye, pero ¿qué? ¿De la cabeza? Sí, estoy de acuerdo, pero en calor, una gabardina y ahí lo traes escondido. Es que pensaban que era francés, pues los franceses no se bañaban.